Bienvenidos al canal. Seguramente algunos pensaréis que hacía tiempo que no grababa vídeos. Esto es porque aquí no para de llover. Llevamos un mes que todos son lluvias, todas las semanas lloviendo, que si una dana, que si una gota fría, que si un pedrisco, que si viento. Así que bueno, no he podido grabar antes y este vídeo lo voy a grabar rápido porque el cielo no está claro. Así que bueno, voy a tocar un tema que me parece tan importante tanto para la gente que plantáis paulonias para uso comercial como para gente que planta paulonias para hacer una barrera, para tapar la vista del vecino, para protegerse del viento, para lo que sea. Vamos a ver, en cada municipio hay una normativa en relación a la distancia mínima a la que puedes plantar árboles en relación al linde. El linde es esto, es la separación entre tu parcela y la de tu vecino. Entonces, hay unas distancias mínimas por las cuales no podéis plantar un árbol a menos de ellas. No podéis plantar un árbol aquí, donde tengo el pie, tan cerca del linde. No podéis plantarlo más atrás. No podéis plantar donde queráis, aunque la parcela sea vuestra, no podéis. ¿Por qué? Porque lo impide la normativa. Por ejemplo, en esta población, aquí donde tengo yo el campo, la distancia mínima para plantar un árbol desde el linde hasta el interior de mi campo es de 3 metros. Pero yo planté algo más para curarme en salud y porque siempre hay que cuidar al vecino. Hay que cuidarlo de sombras indeseadas, por ejemplo, mirad, ¿veis? Y ya estas ramas ya entran dentro de lo que sería lo que es el límite del linde, y esas las tengo que cortar. Tengo que coger la sierra de pértiga y tengo que cortar, porque hay que cuidar también al vecino. El vecino no tiene por qué tener una sombra indeseada, unas ramas que por el viento se puedan romper y le puedan caer dentro. Entonces todo este tema es muy importante y hay que cuidarlo, hay que cuidar el linde. Así que si tenéis pensado plantar paulonias en el límite de vuestra parcela para hacer una barrera, a veces hay gente que me ha dicho, es que quiero hacer una barrera para el viento y quiero hacer como una línea de paulonias que paren el viento. Pues muy bien. O es que quiero hacer un modo seto, o quiero, en fin, lo que sea. Sea lo que sea, antes de plantar, id a vuestro ayuntamiento. Preguntad por la persona responsable de esto, que suele ser el aparejador o aparejadora. Aquí era un aparejador, en el otro pueblo donde tengo el otro campo era una aparejadora. Allí eran 2,5 metros, aquí son 3 metros. Cada municipio tiene sus normativas que valen solo para ellos. Entonces, esto hay que preguntarlo sí o sí, porque si plantáis árboles a menos de esa distancia, por ejemplo, pongamos que el vecino pues no se acerque mucho a la parcela, porque sea una parcela que es una casa de verano o de invierno, o que sea una parcela que tiene unos árboles y se acerca cada año, o en fin, sea como sea, y que un día viene y ve que tenéis unos árboles ahí apenas a 1 metro del linde. ¿Qué pasará? Pues bueno, si quiere arreglar las cosas a buenas, te las dirá, tú lo entenderás y cortarás tus paulonias. Y si no quieres arreglar las cosas a buenas, o si directamente él quiere hacerlo así, irá al ayuntamiento, pondrá una reclamación, recibirás un aviso y sí o sí tendrás que cortar las paulonias. ¿Por qué? Porque están plantadas ilegalmente a una distancia inferior a la permitida por la normativa. Así que bueno, me ha parecido que era algo interesante, porque en este último año he visto comentarios de este tipo
de que queríais plantar paulonias cerca del linde. Entonces, bueno, seguramente muchos ya lo sabíais, posiblemente otros no. Así que tenedlo muy en cuenta. Y si pensáis plantar paulonias para este tipo de uso, id primero al ayuntamiento, preguntad por la persona responsable de estas cosas, hablad con ella y ya os dirá lo que debéis de hacer. Preguntadle por la distancia mínima para no tener problemas con el vecino, y si cumplís con la normativa ya no tenéis de qué preocuparos. Eso sí, si va creciendo vuestro árbol, sea paulonia o sea lo que sea, acordaros que si invade lo que es la parcela del vecino, como estoy haciendo yo, como me está pasando a mí, eso hay que cortarlo. Otra cosa es que el vecino os diga, no, tranquilo, o sea, a mí no me molesta, me da igual. Pues bueno, las relaciones entre vecinos, si son buenas, pues mucho mejor. Pero si queréis curaros en salud, lo mejor es no molestar al vecino. Pensad que es al revés. Pensad si fuera el vecino y que las ramas os entraran a vosotros. ¿Cómo reaccionaríais? ¿Os parecería bien? A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces, como se suele decir, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, ya lo sabéis, igual que yo voy a cortar no a ras, sino un poco más atrás, pues vosotros deberéis hacer lo mismo. Sobre todo eso, estar bien con el vecino, no le hagáis una sombra indeseada, no le pongáis un árbol o varios árboles cerca del linde a una distancia excesivamente cercana, porque le vais a crear una sombra indeseada, que esa persona a lo mejor tiene ahí unas plantas, tiene lo que sea, y le estáis molestando. Vais a poder crear un posible incidente de una rama que se caiga rota por el viento y que rompa algo. Y además, lo más importante, estaréis incumpliendo una normativa municipal, que eso es lo más gordo. Así que bueno, con esto ya termino el vídeo, y recordad que tengo pendiente el vídeo de la recolección de semillas. Aún es pronto, aún no están maduras, sobre octubre se recolectarán y prepararé ese vídeo. Y también tengo otro vídeo mucho más currado. Lo que pasa es que los vídeos rápidos como este me bajo al campo y los grabo, pero luego hay vídeos que requieren una presentación, una preparación, y estos vídeos cuestan un poquito más. Así que tened paciencia, que vendrán vídeos de más minutos, más largos y mejores. Entre tanto, mientras siga la lluvia, pues os iré grabando todo lo que pueda. Si os ha gustado el vídeo, me dais un me gusta, y si os suscribís al canal, pues mucho mejor. Y si no llegan las notificaciones, pues pinchad en la campanita, porque seguro que va a ser eso. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.